Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, entonces, estamos cerrando la unidad número 3, métodos de muestreo. Dijimos que son modelos, ¿sí?, que involucran maneras que tienen que ver con la forma en que seleccionamos los elementos de una muestra. Bien, para poder elegir el mejor modelo, por supuesto, analizamos el objetivo de la investigación, hay que hacer un análisis exhaustivo de cuál es la población de análisis, definir el marco de la muestra, etcétera. Bien, y el objetivo, recuerden lo que dijimos al final de la clase de ayer, era cómo, o hacer foco en cómo los distintos modelos de muestreo impactan en las estimaciones de las varianzas de los estimadores puntuales, o sea, la media muestral, la proporción muestral, que son los dos casos que ustedes van a ver. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Y porque según el modelo de muestreo que utilicemos para relevar los datos, va a cambiar o va a modificar la varianza del estimador. Por ejemplo, la varianza de la media muestral. ¿Bien? Entonces, esa modificación va a hacer que para un modelo u otro tengamos una variabilidad mayor o menor. ¿Cuál va a ser más eficiente? Y el modelo que me permita o que me arroje una varianza menor. ¿Bien? Entonces, obviamente nos vamos a quedar con ese. Solo mirando la varianza del estimador, no, dijimos que también vamos a agregar una variable que tiene que ver con el coste de relevamiento, y hoy lo vamos a terminar de entender a eso, ¿bien? Con este otro modelo que agregamos. Ayer dejamos justo acá el modelo de por conglomerados, en donde la población que estemos analizando, ¿sí?, debe estar naturalmente separada en subconjuntos, que van a ser estos conglomerados. También se le dice clúster, ¿sí?, por ahí en la bibliografía o se dice conglomerados o clústeres. Estos conglomerados deben tener como característica que adentro, ¿sí?, de ese grupo haya mucha heterogeneidad, que sean todos distintos entre sí, los elementos, que haya mucha heterogeneidad. ¿Por qué? Porque voy a pensar estos conglomerados como una especie de mini población. De alguna manera me tiene que estar representando la población total en su conjunto. Tiene que tener incorporada toda esa heterogeneidad que tiene la población. ¿Bien? Y a su vez, adentro, muy heterogéneos, muy diferentes, pero cada conglomerado entre sí deben ser parecidos, homogéneos. ¿Sí? Por eso ahí dice, los conglomerados, para poder aplicar este modelo, los conglomerados deben ser heterogéneos internamente y homogéneos externamente. Mientras más fuertes sean estas características, mayor va a ser la conveniencia de aplicar este modelo de muestreo. Entonces, dijimos, estos clústeres son unidades de análisis que van a agrupar de manera natural a todos los elementos de la población. ¿Sí? Luego de que, ¿cómo funciona, digamos? Así bien intuitivamente lo vamos a pensar. Yo identifico los conglomerados, estas unidades, somos heterogéneas entre sí, internamente heterogéneas y homogéneas entre sí. Luego, dentro de esas unidades, puedo hacer, a su vez, otras selecciones de unidad de observación. ¿Sí? Puede ser que el conglomerado sea una unidad muestral, y a su vez, dentro de esa unidad muestral, puedo a su vez seleccionar otros elementos. Por ejemplo, puedo pensar en algún estudio sobre no sé, el bienestar o cuestiones de salud y bienestar de estudiantes secundarios en la provincia de Córdoba. ¿Bien? Entonces, rápidamente, ¿qué se nos ocurre? Ustedes han pasado por esas instituciones. ¿Cuáles podrían ser los conglomerados? Las escuelas. Estos niños que asisten a las escuelas, cada uno vive en una casa. Entonces yo podría pensar inicialmente, decir, bueno, todos están en algún lugar dentro de la provincia de Córdoba, y pensar que hipotéticamente, si tuviese ese listado, ir a buscarlos a cada uno a su casa. Imagínense el costo que tendría eso. Porque ahí entra el factor de dispersión de las unidades de observación. Entonces me voy a los conglomerados donde conjuntamente los voy a encontrar a todos al mismo tiempo. ¿Sí? Por supuesto que, bueno, en una escuela hay mucha heterogeneidad, habrá chicos con distintas situaciones socioeconómicas, de distintas edades, está más o menos representada esta población, una mini representación de la población,
Pero uno que conoce la realidad puede decir, bueno, sí, pero no es lo mismo un cole privado que un colegio público, a lo mejor un colegio técnico con un colegio, donde a lo mejor la especialidad del cole puede también hacer que en realidad no sean tan parecidos, no sean tan homogéneos entre sí los conglomerados. Bueno, acá no hay un blanco-negro, hay situaciones grises, donde uno va evaluando la posibilidad de aplicar este modelo, ¿bien? No obstante, a pesar de eso, suele resultar más eficiente este modelo por el costo. Al final de la presentación lo vamos a volver a retomar este tema. Entonces, eh, vamos a pensar que vamos a seleccionar en principio escuelas. Voy al Ministerio de Educación, presento una nota, docente de la facultad, quiero hacer un estudio, pido autorización y supongamos que me dan el listado de escuelas de la provincia de Córdoba, tanto públicas como privadas. Las voy a poder enumerar, las voy a poder ubicar geográficamente, sé dónde están, y a su vez me pueden decir, a lo mejor no los nombres y apellidos de los niños, pero sí por lo menos cuántos niños hay en cada escuela, alguna otra característica me puedan reportar en ese listado. ¿Bien? Y eso es lo que me va a servir de base para seleccionar los conglomerados. ¿Y qué hago ahí? Podría, por ejemplo, yo ya tengo el listado, y ahí es donde combino con el primer modelo que vimos, muestro aleatorio simple. Bien, por eso ahí dice, vamos a seleccionar nuestros conglomerados, por ejemplo, aplicando el muestreo aleatorio simple. Los voy a sortear, los voy a elegir al azar. Entonces, en lugar de eso, vamos a tener que buscar una muestra de 100 chicos. De buscar 100 chicos, imagínense que es aleatorio y los eligiera así en su vivienda, va a salir uno en Winter Renancó, el otro allá por Cruz del Eje, Villa Dolores, imagínense que quiero hacer una entrevista y ver otras cosas. Tengo que ir físicamente a ese lugar. Hoy la tecnología por ahí dice, no, le hago una videollamada y ya está. Pero bueno, supongo que necesito ir al lugar. Tiene un costo importante, ¿no? En cambio, si elijo conglomerados, a lo mejor con 3, 4, 5 escuelas, por decir un número, entre ellas, esas 5 escuelas, voy, entrevisto a 20 niños y yo tengo mi muestra de 100. ¿Se dan cuenta cómo funcionaría este método? ¿Sí? Los busco donde están naturalmente aglutinados. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la aleatoriedad viene dada en la selección porque voy a aplicar el muestreo, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple. Más adelante vamos a ver también que podría ser el método sistemático. Pero, y entonces ahí es donde combino con con estos otros métodos que estamos viendo. ¿Bien? Ahí yo dije algo que no es menor en este modelo, que es, bueno, elijo 5 escuelas. Y ahí tengo dos opciones. Puedo ir y relevar a todas las unidades de observación si le hago las entrevistas a todos los estudiantes de esas 5 escuelas, o a su vez puedo hacer otra selección, de alguna manera, también aleatoria, de elegir 20, como dije recién. Y si se ponen a pensar, ahí he aplicado algo que se llama etapas de muestreo. ¿Sí? Etapas de muestreo. Lo que vamos a ver en este día y en este curso, en realidad, y las medidas que vamos a ver a continuación, están planteadas para muestreo por conglomerado, con conglomerados todos de igual tamaño, y a su vez en una sola etapa, es decir, que vamos a seleccionar esas 5 escuelas y las vamos a relevar todas las unidades de observación. ¿Sí? Es decir, las medidas que vamos a mostrar ahora, estos estimadores que vamos a mostrar a continuación, trabajan bajo ese supuesto. Bueno, profe, pero si después hago en 2 etapas, vas a tener que modificar esa fórmula, pero acceda al curso. ¿Entendés? Nos vamos a parar ahí en el caso más sencillo, ¿sí? De que todos los conglomerados tienen igual tamaño y a su vez que relevamos todos los elementos de ese conglomerado. ¿Se entiende? Bien. Dice, es conveniente cuando las unidades relevantes están muy dispersas, es lo que acabo de decir, y se combinan las muestras en una sola. Es decir, yo selecciono hago el relevamiento de cada conglomerado y esa es mi muestra, el N grande este que yo te había conseguido. No en mayúsculas, sino la muestra total que me había propuesto conseguir. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Ok. ¿Cuándo vamos, y esto a modo de refuerzo y con algunos ejemplos, cuándo vamos a utilizar este muestreo por conglomerados? Cuando
las unidades estén así agrupadas en clústeres o conglomerados. Ejemplos de lo que decimos recién, estudiantes de escuelas, viviendas en manzana, ¿sí? Si tenemos tiempo les voy a mostrar un link de INDEC que está piola para entender ese concepto. Es decir, yo puedo pensar, ¿quiénes viven en Nueva Córdoba por acá? Bien, en Nueva Córdoba, por ejemplo, el INDEC tiene separado todo el territorio nacional en unidades geográficas, tenemos las provincias, y no coinciden con las unidades estas que tienen que ver con las localidades, departamentos, comunas, sino que son unidades censales. Y los niveles más bajos, que por ahí no son tan conocidos, es que, por ejemplo, la provincia de Córdoba está dividida en fracciones, a su vez esas fracciones se subdividen en radios censales, y los radios censales, a su vez, pueden tener una o más manzanas. Lo que tienen en común estos radios censales que tienen, según la región, si es urbana, periférica y demás, en general tienen la misma cantidad de habitantes. Entonces, uno ve el mapa y busca un radio censal ahí en el centro, en Nueva Córdoba, es una manzana, porque en los edificios que hay un montón de gente. Te vas yendo hacia las periferias de la ciudad y los radios censales son superficies geográficas más grandes, porque la gente está como más desparramada, pero entonces son en cantidad bastante parecidos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces se usa mucho hacer como está todo codificado y uno tiene el listado, uno podría trabajar en alguna estudio en el Ciudad de Córdoba con esa subdivisión que se hace de la población, y entonces, aún no teniendo el listado de personas, yo podría sortear aleatoriamente los conglomerados, que podrían ser, por ejemplo, radios censales, ¿bien? Y dentro del radio después hago un plan de relevamiento, es decir, bueno, voy recorriendo la manzana y hago una entrevista casa de por medio, o cada 3 casas, ¿sí? Y así hago un plancito para el relevamiento y voy preguntando adentro de la casa al individuo que estaba buscando, ¿sí? También ahí hablé de varias etapas, pero como para que ustedes tengan una idea de que los conglomerados están naturalmente definidos, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Luego construimos la lista de las unidades observacionales, perdón, estoy repitiendo un poquito lo que vine diciendo hasta ahora. Construir la lista de unidades observacionales es muchas veces muy difícil, muy caro y a veces imposible hacerlo, ¿sí? Entonces es factible aplicar este muestreo. Y bueno, esto de que, insisto, heterogéneos internamente y homogéneos entre ellos. Lo que les contaba recién un poquito de las manzanas, se podría haber graficado, esto lo tomé de una presentación del profe Pablo Ortiz, que me parece que está buena, que no tuve tiempo de ver si está en el libro o no, pero si no, me parece que está piola para visualizar todo esto que hemos dicho. Fíjense, ahí a la izquierda podría ser el área que vamos a hacer el relevamiento, ¿sí? Podría ser una ciudad, ¿sí? Podría ser la representación de una ciudad. Cada uno de estos grupos de cuadraditos serían ¿qué cosa? Los conglomerados. Yo podría enumerar el conglomerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Y de acá, por ejemplo, seleccionar 3 aleatoriamente. Alguna herramienta de selección aleatoria. Entonces me cae el 2, el 7 y el 9. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los conglomerados, bueno, en este caso sería el 1, el 2, bueno, los que quedan acá en la segunda etapa. Acá hice la selección de, armando 3, sino que quedaron 4 seleccionados. ¿Bien? Y entonces, como les decía recién, una opción puede ser relevar cada cuadradito sería la unidad de observación. Todas las unidades que yo he pensado que están contenidas en ese conglomerado van a ser relevadas, por eso están pintaditos todos en rojo. ¿Bien? Fíjense ahí abajo, dice, se seleccionan todas las unidades observacionales de los conglomerados que hemos tomado, ¿sí? Donde M sub I, entonces igual a M minúscula sub I. M mayúscula sería el tamaño de cada conglomerado sub I, ¿bien? El tamaño total. Y el M minúscula es la notación que se usa para indicar la cantidad de elementos que he tomado del conglomerado M sub I. ¿Bien? En este caso, como está todo pintado, coinciden. ¿Bien? La otra situación, que era lo que les planteaba recién, voy a la escuela y solo entrevisto a algunos estudiantes que les puedo elegir al azar. ¿Bien? Después le hago una aclaración sobre eso. Bueno, entonces,
si elijo solo algunos elementos, podría ir tomando esos que están marcaditos en rojo de cada uno de los conglomerados, ¿bien? Lo que no deberíamos hacer en esa situación que les decía a los estudiantes, bueno, listo, hice selección aleatoria de los conglomerados y después me voy y voy a entrevistar a los estudiantes. Y los estudiantes. Lo que no debemos hacer es, yo quiero responder, vieron que a veces gente curiosa quiere responder la encuesta y no, tiene que ser aleatorio, porque tiene que ser realmente al azar esa selección, ¿sí? No sirven esas encuestas en donde voluntariamente alguien se acerca a responder. Yo no sé qué tanto se usa, no ando tanto en la calle como antes, con esto de la virtualidad, pero no sé qué tanto se siguen haciendo encuestas por ahí, no sé, en el centro o en algún centro comercial. Creo que cada vez menos, ¿no? Con esto de las redes eh, pero bueno, cuando andábamos haciendo encuestas era por ahí re común, hacíamos las encuestas de boca a urna, acá en la Facu, a ver estamos en de elecciones, y bueno, andabas por la calle y tú sabes que quería responder y sabía que eres de la facultad y quería, bueno, eso no sirve, o sea, la unidad de observación ahí tiene un dice que entonces, cuando hablo de aleatorio, tiene que ser seriamente aleatoria la selección de estos elementos, ¿bien? Sí. No sé, no, para mí sí, no sé cómo te llegarán esas propuestas de hacer encuestas, pero sí, hoy está muy difícil, porque ya no hay teléfonos fijos, creo que hay mucho rechazo por ahí respondiendo, no sé, yo ya por ahí atiendo, que te llaman por teléfono respondiendo a encuestas, ¿viste? Está complicado ese tema, pero bueno, sinceramente no sé cómo se estará trabajando hoy en día, pero sé que es difícil. ¿Mm? Bien. Eh, bueno, sigamos. La parte más tediosa, pero que era la que me preguntaban ayer. Los estimadores. ¿Sí? Dijimos, además, no sé si lo dije, pero si no lo agrego ahora, es que este tipo de muestra también, al igual que el especificado, me permite hacer estimaciones globales para toda la población, o sea, lo que yo estime a partir de estos puntitos rojos va a ser válido. Vamos a hacer estimaciones para toda la población en su conjunto, esto lo tenemos a la izquierda, pero a su vez vamos a poder hacer estimaciones para cada conglomerado. ¿Bien? Y eso es un poquito lo que tiene incorporada acá esta presentación, esta termina de la presentación, donde, ya les dije, en nuestro curso solo vamos a trabajar en esta unidad, en este tema, media y en media mu y proporción poblacional P, nada más. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a calcular la media muestral cuando utilicé un muestreo por conglomerados? Es lo que vemos ahí. Quiero hacer un cachito de zoom. Entonces, el estimador puntual de la media va a estar dado por, y esto me parece bastante enredado, no es tanto, porque fíjense, cada X sub IJ, ¿sí? Son cada una de las observaciones de la muestra que hemos tomado, ¿sí? Donde acá tenemos como J, identifica a esa observación dentro del conglomerado, ¿bien? Entonces recorre todo el conglomerado hasta el tamaño M sub I, del conglomerado que sea, ¿sí? Del 1, del 9, que haya tocado. Entonces, y luego, de I hasta N, hace referencia a los N conglomerados que seleccionamos, ¿bien? Entonces, no es otra cosa que eso. Y abajo tenemos, fíjense, sumatorio. ¿Qué era M mayúscula, que dice recién? El tamaño del conglomerado, ¿bien? Y la suma de todos los tamaños del conglomerado me da el tamaño de la muestra, el tamaño total de la muestra, ¿bien? Insisto, esta expresión va a ser válida cuando relevemos la totalidad de los elementos de los conglomerados, ¿bien? Es decir, cuando los cuadrados esos están todos pintados de rojo, ¿sí? Y hasta ahí llegamos, no pido más, ¿ok? Se va a modificar si ustedes en la vida real después aplican este método y no hacen el relevamiento total, buscan la bibliografía y ven cómo se ajustan estas estimaciones, ¿no? Este es para el caso más simple, entonces.
Y para el caso de la proporción muestral de sombrerito, de nuevo, acá hacemos la suma de los Y sub I J, es decir, de aquellas observaciones que cumplen con el éxito, que tienen la característica que estoy utilizando, no es otra cosa que la cantidad de éxitos de la muestra sobre el tamaño de la muestra, o sea, el tamaño total. La sumatoria de los M mayúsculas sub I, ¿sí? La suma de los tamaños de todos los conglomerados del tamaño del N de la muestra global. Por eso se llaman estimadores globales para toda la población, esa primera columna, ¿bien? Ahora, dijimos que este método, a su vez, me va a permitir hacer estimaciones para cada conglomerado individualmente. ¿Cómo lo hago? Bueno, tendré la media, la muestral del conglomerado I, como el cociente entre la sumatoria de X sub I J, ¿bien? Que en realidad ahí me parece que, sí, de X sub I J, ¿bien? Donde sumamos ¿qué cosa? Los valores que hemos observado solo en el conglomerado I, ¿bien? Dividido el tamaño de ese conglomerado. Fíjense que en estas expresiones se admiten tamaños de conglomerados diferentes, ¿bien? Porque estamos diferenciando los tamaños de cada conglomerado. Luego, cuando calculemos las varianzas de los estimadores, ahí es donde les agrego el requisito de que todos los conglomerados tienen que ser iguales. ¿Está bien? Y bueno, y lo mismo para la proporción poblacional, para la proporción muestral, que es un delito sub I, suma de éxitos en el conglomerado I sobre el tamaño de su conglomerado. ¿Sí? Bien. Ahora pasemos a lo que más nos interesa. Dijimos, las varianzas de los estimadores son importantes en esta unidad porque son los que nos van a permitir comparar la eficiencia de los distintos modelos de muestreo. Bien, por eso hacemos tanto énfasis en estas varianzas de los estimadores. La varianza de la media muestral, la varianza de la P-sombrero. Entonces, vamos a suponer que ahora es donde viene el supuesto de que, además de relevar todas las unidades que pertenezcan al conglomerado que seleccionamos, todos los conglomerados que seleccionemos tienen que ser de igual tamaño. Bajo ese supuesto, ¿sí? Entonces todos los conglomerados iguales, n va a ser igual, o sea, el tamaño total o global de la muestra va a ser n por m. ¿Bien? ¿Y la varianza cómo se calcula? Ahí agrandamos un toquecito. Bueno, es la expresión que vemos acá. Lo único que les puedo agregar como para ayudar a entender esta expresión, ¿cómo es su nombre? Delfina ayer me preguntaba sobre esto. Fíjense que acá podemos mirar esto en dos partes. Tenemos un primer factor, lo ven acá, es el que está con la llavecita marcado. Y luego este otro factor que viene a continuación. Vamos a ver la primera parte que está marcada ahí con la llave. Dice 1 menos n sobre n grande, ¿sí? Por ese cuadrado, que es la varianza muestral, ¿sí? Sobre n por m. ¿Qué era n por m? Que lo dijimos más arriba. Tamaño total, o sea, todos los elementos que hemos seleccionado de todos los conglomerados. ¿Bien? Entonces, si ustedes lo miran así de esta manera, ¿qué era la varianza sobre el tamaño de muestra? Es la varianza de la media muestra que ustedes conocen de estadística 1. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Lo voy a escribir. Y lo voy a dejar acá al costadito. ¿Se acuerdan que decíamos? La varianza de X media era igual a priori, sigma sobre n. ¿Se acuerdan? Bien, acá fíjense que recurrimos a la a la varianza muestral, ¿bien? A la cual le hemos aplicado además un factor de corrección para poblaciones finitas, que no es exactamente igual al que veníamos utilizando hasta ahora, porque el que utilizamos hasta ahora era, ¿se acuerdan? N grande, N mayúscula menos N, sobre N mayúscula menos 1. Y yo la clase pasada les dije, bueno, este factor
es casi lo mismo que este 1 menos n chiquito sobre n grande, ¿bien? Es prácticamente igual, no va a cambiar, se utiliza en muestreo. Es un factor de corrección muy aplicado en esta temática, ¿bien? Y es el único lugar donde lo vamos a ver que aparece en todo el material estadístico. ¿Bien? Entonces, si yo lo miro así, tengo la varianza de la media muestral acá por el factor de corrección. Y eso no es otra cosa que la varianza, ¿sí?, de la media muestral bajo muestreo aleatorio simple, que es con el que vienen trabajando ustedes desde el comienzo. ¿Bien? Ok. Entonces, hasta acá sería si yo trabajo con muestreo aleatorio simple, la varianza de la media muestral que ya conocen. Pero a esto le agregamos un factor más. ¿Sí? A esa varianza por muestreo de la media muestral por muestreo aleatorio simple, la vamos a multiplicar por esa expresión que vemos ahí. 1 más m menos 1 por ρ. ¿Bien? Nos vamos a concentrar un poquito en este ρ. ¿Qué es ρ? Es un coeficiente de heterogeneidad cuya fórmula de cálculo es la que vemos acá abajo, que, aclaro, no pretendo que se la estudien de memoria, no les voy a tomar esta fórmula, ¿sí?, pero la vamos a mirar un poquito como para entender qué es este ρ que tenemos acá arriba. ¿Sí? Dice coeficiente de, perdón, yo dije heterogeneidad y es homogeneidad. Bien. Vamos a borrar esto. Fíjense, aparece un ρ, pero es estimado. Es el mismo concepto. Hay un ρ a nivel poblacional y este es un ρ que se calcula a partir de los datos muestrales. ¿Bien? Y lo podemos pensar, ¿se acuerdan del coeficiente de correlación de Pearson? ¿Qué era? ¿Entre qué? Ella habla de que había relación entre dos variables, ¿sí? Es como que combina, es una medida de variabilidad conjunta, ¿sí? Y entonces, así también intuitivamente vamos a decir, bueno, este coeficiente de homogeneidad, este ρ que vemos acá, en su fórmula de cálculo está incorporando dos variabilidades. Por un lado, la variabilidad interna de cada conglomerado, y a su vez, qué tanto se diferencian entre sí estos conglomerados. Eso es lo que está, esa es la información que está incorporada en ese coeficiente de homogeneidad. Por eso dice que relaciona la dispersión dentro de los conglomerados con, ahí es, no dispersión, sino dispersión total, ¿sí? Dispersión interna con la dispersión entre sí, entre los distintos conglomerados. Esta es una estimación, lo que vemos acá, y fíjense que tiene una idea de la, de la covarianza, que tenemos suma de desvíos al cuadrado, bueno, tiene incorporada esa información. Y lo más importante, me parece, es que sepamos interpretar ese valor de ρ. No se los voy a hacer calcular, pero sí sepamos que ρ, esta estimación que obtengamos acá a partir de la muestra, va a ser un valor que, como máximo, va a asumir el valor 1, ¿sí?, y como mínimo va a asumir un valor negativo que está dado por 1 sobre m, ¿qué era m? El tamaño de los conglomerados, que dijimos que van a ser todos iguales, por eso ya no le ponemos m sub i, m menos 1. ¿Bien? Es decir, que acá me va a estar dando un valor menor que 1, ¿sí? Y es más, es negativo ese valor. ¿Bien? Bueno, y entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? O sea, ¿cómo se interpreta? ¿Dónde está ese error en la fórmula de cálculo de la varianza del estimador? Acá arriba. Acá aparece multiplicando, fíjense, tengo la varianza de la media muestral por muestreo aleatorio simple, multiplicado por todo este factor, ¿sí? 1 positivo más m menos 1 por ρ. M, dijimos tamaño de los conglomerados, menos 1, valor positivo, pero que lo voy a estar multiplicando por ρ. ¿Qué pasa si ρ es pequeño? Piénsenlo chiquitito acá.
Te aplaudo. No tiene micrófono encima. A ver, repetilo. El estimador por muestreo de telesimple. Voy a traducir acá para que los de la misa escuchen. Lo que decimos es que si ρ es pequeño, ¿sí?, va a hacer que disminuya la varianza del estimador de la media muestral y mientras más pequeño sea ρ, más parecida va a ser la varianza por el muestreo por conglomerados a la varianza por muestreo aleatorio simple. ¿Bien? Y es un poquito lo que dice de abajo. Dice, si los conglomerados son muy heterogéneos internamente, el estimador de ρ tenderá a ser pequeño, o al revés. Por eso es importante darnos cuenta que para muestreo por conglomerados, los conglomerados tienen que ser muy heterogéneos. Eso se va a volcar después en este coeficiente, que va a hacer que sea más pequeño, y por lo tanto va a ir disminuyendo la varianza del estimador de la media muestral. Sí, bueno, ¿y dónde estaría la conveniencia de todo esto? ¿Qué les parece? Sí. Y esa es otra conclusión, que hipotéticamente es algo que, o sea, podría suceder, pero sería muy difícil, que ¿qué pasa si ρ es 0? ¿Puede ser 0? Sí, puede ser 0. Y en ese caso, se anula todo este término, o sea, 1 más 0, me queda 1, por la varianza muestral por muestreo de 3 simple, me queda la misma varianza. Entonces, ¿para qué apliquemos esto por conglomerado? Con seleccionar un solo conglomerado, una sola mini representación de la población, ya me hubiese alcanzado. ¿Listo? ¿O no? Eso es como que no hay variabilidad, no hay diferencia entre conglomerados y entonces, y es tan heterogéneo, ¿se entiende? Algo que en la realidad es muy difícil de que suceda. ¿Bien? ¿Y qué pasa si ρ es negativo? Porque fíjense que acá puede asumir valores negativos, menos este cociente. ¿Qué va a pasar si acá es negativo? A ver, ρ acá un valor negativo. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar si ρ es negativo? M menos 1 por un valor negativo va a ser negativo, multiplicado por, perdón, 1 menos eso que me dé, digamos algo negativo, entonces ahí es cuando disminuye la varianza por haber aplicado este método. Y ahí es donde ganamos, digamos, por haber aplicado este método de muestreo. Ganamos en eficiencia, las estimaciones van a ser mejores. ¿Se entiende? Bien. Y si ρ es cercano a 1, por ejemplo, muy grande, o sea, ¿qué va a suceder? Supongamos que acá, no sé, tengo 10 conglomerados, menos 1, 9, por un valor cercano a 1, pensemos en 1, me da 9, me está aumentando la varianza. Ah, bueno, pero entonces puede haber situaciones donde este método me termina aumentando la varianza de los estimadores, ¿sí o no? Y entonces, me voy a mostrar el letrero simple. ¿Qué les parece? Sí, no, acá dudan. Ahí es donde entra la variable costo. ¿Sí? Porque de nuevo, vamos al ejemplo de las escuelas. Sí, con una muestra, por muestra aleatorio simple, con una muestra de 100, me alcanza para el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir todas las estimaciones, etcétera. Y obtengo esa varianza por muestra aleatorio simple, pero tengo que ir a buscar un chico de Winter-Renanco, como decía recién, otra Cruz del Este, me voy a Villa Dolores, a otra Villa María, a altísimo costo. ¿Cómo lo puedo solucionar? Aplicando muestreo por conglomerado y aumentando el tamaño, o sea, la cantidad de observaciones que seleccione con este método. Entonces compenso, digamos, a una reducción de costo, porque es mucho más barato tomar una muestra más grande en estas 5 escuelas, que en lugar de ir a 30 escuelas distintas o a 30 lugares distintos en la provincia. Eso es lo que ustedes deciden, ¿sí?
Ahí viene la decisión y donde la variable costo cobra relevancia. Bien, creo que la que sigue tiene un pequeño ejemplo con esto mismo que acabo de decir, y como para que vean cómo y m es igual a 5 y ρ, por ejemplo, es 0.5 o un medio, vemos cómo este factor que luego multiplica la varianza por muestreo aleatorio simple da igual a 3. ¿Qué significa? Que el muestreo por conglomerado me va a dar una varianza para la media 3 veces más grande que la varianza que hubiese obtenido por muestreo aleatorio simple. 3 veces más. Bueno, analicemos entonces la posibilidad de, en lugar de tomar una muestra de tamaño 100, como una muestra de tamaño 300, pero a una importante reducción de costos. Bien, observen cómo, acá en esta función está el n, yo puedo compensar este aumento de 3, esta es la primera parte del cálculo de la varianza, esta es la segunda. No esto me completo ahí, pero básicamente me refiero a esto. Acá tengo la varianza por la varianza del medio muestral por muestreo de 3 simple, multiplicado por este factor que ya sé que me dio 3 acá. Bien, entonces, para compensar lo que voy a hacer es aumentar acá el tamaño de la muestra. Fíjense que el n, ¿sí?, está acá en el numerador de algo que resta, que ahí voy a achicar la varianza, y acá también está dividiendo. Entonces también hago que esa varianza sea menor aumentando el tamaño de la muestra. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió por acá, chicas? ¿En la misma? ¿Cómo venimos? Sí, profe. Bueno, de nuevo, las fórmulas, estas expresiones no es algo que se vaya a evaluar, ¿sí? Sí, mucha atención al muestreo sistemático, al muestreo certificado, ahí sí hay algunos ejercicios que se pueden tomar en los parciales, ¿sí? Y esto sí, lo conceptual, es muy importante que sepan diferenciar los modelos, las ventajas y desventajas de cada uno, y hasta la posibilidad de combinarlos, ¿sí? En el libro, apenas empieza el capítulo, tienen como 10, 15 ejemplos de situaciones donde creo que las pasan de lado y no las leen. Bueno, tómense el tiempo de analizar esas situaciones y pensar qué método o modelo de muestreo podrían aplicar en cada caso, hasta combinándolos, ¿sí? Bien, por último nos queda desarrollar el tema del muestreo sistemático. Dijimos, no es un modelo, a diferencia de los otros tres, es un método nada más, es más simple, ¿sí? Es una forma de seleccionar elementos, en donde es necesario contar, al igual que el muestreo aleatorio simple, tengo que tener un listado de elementos. Si no tengo los elementos listados, no puedo aplicar este método, ¿bien? Y donde voy a aleatorizar solo la selección del punto de arranque. Se llama punto de arranque, que lo vamos a anotar así con la letra A veces aparece con una nota, pero el material sigue así. Punto de arranque. Es el único valor que voy a sortear. ¿Bien? Una vez que elijo ese punto de arranque y ordenados mis elementos de alguna manera en una lista, ¿sí?, voy a hacer nuevas selecciones a partir de sumarle a ese punto de arranque un valor K. ¿Y qué es K? Me dicen acá n grande dividido n chiquito. Se llama, conceptualmente es intervalo de muestreo. Intervalo de muestreo. Es cada cuánto voy a ir seleccionando un elemento más para mi muestra. ¿Bien? ¿Cómo se obtiene ese valor de K o de intervalo de muestreo? Haciendo el cociente entre el tamaño de la población, debo conocer, debo tener ese dato, ¿sí?, dividido el tamaño de muestra requerido. Entonces, con esa información, hago esta secuencia de A más K, esos valores que vemos acá, A más K, A más 2 veces K y así sucesivamente, es la posición del elemento que voy a seleccionar de este listado. ¿Bien? Siempre A tiene que ser un valor menor que K, ¿sí? Porque si no yo me salteo. Si el intervalo de muestreo es 7, bueno, K va a ir entre 1 y 7. Empieza con el 1, o el 2, o el 3, o el 4, porque si no ya te salteas, pasas al otro intervalo, ¿se entiende? Siempre ese punto de arranque es un número menor o le sumo igual que K. Algo muy importante en esto que hay que tener cuidado
es que el listado este sobre el cual voy a trabajar en la selección sistemática del elemento no tenga algún orden determinado. Por ejemplo, si estoy estudiando las ventas, las unidades vendidas, ¿sí?, de una determinada bebida, de una determinada gaseosa, ¿sí? Y eso está, las ventas, las cantidades vendidas están en meses, ¿sí? Voy estudiando los últimos 5 años y tengo las ventas mensuales. Y vivimos en Argentina, a ver, ¿qué pasa? ¿Se venderá la misma cantidad de gaseosa en enero que en junio, julio? ¿No? Entonces, hay como un cierto orden que tiene que ver, si los datos están ordenados así, cronológicamente, cuidado, porque ahí vos tenés como una especie de comportamiento de los datos que responden a un cierto periodo, y si además el intervalo de muestreo coincide con ese periodo, te vas a estar equivocado, o sea, tu muestra no va a ser representativa. Otro ejemplo podría ser, no sé, las ventas en un hipermercado. Tienen que no sé si han ido a los super un día de semana, un fin de semana, o en un shopping. Dan el shopping un lunes a las 10 de la mañana, 12 millones, no hay nadie. Si vas un sábado, un domingo, hay mucha más gente. Entonces, imaginen que tenemos alguna variable que mida algo respecto de la actividad comercial en esos shopping, ¿sí? Están puestos diariamente. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Y mi intervalo de muestra es justo, no sé, el 7. Arranco por el domingo, después voy a tomar otro domingo, y voy a estar tomando todos los domingos. Y el resto de los días no va a quedar representado. Entonces, que sean cuidadosos a la hora de aplicar este método y ver que en este listado no haya algún orden relacionado a la variable con la que después van a trabajar. ¿Se entiende? Bien. Ya voy a volver con un ejemplito más sobre esto. No, se los muestro ahora porque estamos por tiempo. Yo dije, bueno, si me dan tiempo, les voy a mostrar el ejemplo. Acá sí la tecnología me lo permite. Sería acá. Después, si les interesa, se les puedo subir. Es un archivo Excel que ustedes realizaron, creo, esta actividad en la clase del miércoles de esta semana. ¿Verdad? Actividad 1 de la unidad 3, que es esta. No se ve, yo se las comparto si quieren. Ahí va. Sistemático. Creo que es este, si no acá se los pongo, se los planteo. Hay un ejercicio del libro en donde trabajan con una población donde tienen número de cuenta, atrasos de pago que tienen esas cuentas, en días, y el saldo, ¿sí?, con una variable monetaria. ¿Bien? Y el ejercicio les pide, bueno, selecciona muestra de teoría simple y después aplica el método sistemático. Bueno, yo en este Excel se los voy a dejar, lo hicieron en la clase, ¿cómo lo resolvieron? ¿Así con las presentaciones o trabajaron con algún archivo de datos? Bueno, entonces les dejo este material, se los muestro rápido, no lo voy a resolver ahora porque no es práctico, pero fíjense, acá tienen los datos crudos, que coinciden con la versión nueva del libro, ¿sí? Son los datos de esa actividad. En esta parte lo que hice fue clasificar la población, que nos dan los datos de todas las cuentas, según los criterios que daban en el enunciado, ¿sí? Armamos según la categoría de la cantidad de días de atraso. No sé por qué, ahora yo puse así, acá clasificamos en 2 y acá hay una clasificación en 3 según días de atraso. Entonces se arman como 3 grupos o 3 estratos, ¿se acuerdan? Se trabajó ahí con estratos. Y acá en esta otra solapita les dejo, fíjense acá arriba, que está escrita como texto. La función que se aplica es la que va acá desde el igual hasta
A ver si las voy a copiar. Ah, no me deja. Un segundito, acá. Necesitamos edición. Esta expresión que tienen acá, que les dejé ahí como texto, es la que uso acá. Fíjense, si yo quiero seleccionar una muestra de 15 elementos, que les pedía, entonces lo que hago es un sorteo, ya dentro de cada una de esas celditas, lo que hago es aplicar esta fórmula de aleatorio entre. Como la población era de tamaño 102, yo tengo todas las observaciones enumeradas del 1 al 102, bueno, elegí al azar un número entre 1 y 102. Eso le estoy diciendo ahí con esta función. Aleatorio.entre 1 y 102. Y ahí depende del muestreo que quieras aplicar, si lo quieres con reemplazo o sin reemplazo. Entonces, no sé si acá hay alguno que esté repetido, pero bueno, ¿qué sucede con esta fórmula? Cada vez que vuelvo a entrar, me vuelvo a sortear. Fíjense, si yo me paro acá adentro y le doy Enter, me cambio todos los números. Entonces, una vez que seleccionan esos elementos, se puede, por ejemplo, copiar y voy a pegarlos acá al costadito como valor. Entonces ahí yo ya hice la selección. Esta fue mi primera muestra. Acá ya se seleccionó otra, ¿no? Entonces significa que de las 102 cuentas voy a tomar la número 46, la 101, la 25. Si queremos chequear de que no haya repetidos, es tan simple como ordenarlos. Datos, igual lo ordeno para que quede más. Continuar con la selección actual. Columna B, aceptar. Acá ordené esta columna, que ya son valores, ya en esta que estoy pintando no es la fórmula, no tiene las fórmulas, son los valores que extraje. Los ordené de menor a mayor y efectivamente aparece 54. ¿Qué hago en ese caso? Sorteo uno más. Entonces le digo, acá, voy a tomar el que salga sorteado acá arriba, lo vuelvo a correr, y el 2. No le tenía el 2, agrego el 2, me falta. ¿Sí? Si es sin reemplazo. Y cuidado ahí con la varianza del estimador, porque hay que aplicar el corrección. Hacer corrección para población estimada. ¿Sí? Bien. Y quería ser, bueno, acá tienen el sistemático, el estratificado por aplicación, bla, 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 y las 3 aplicaciones, pero en realidad lo que quería mostrarles es esto, el sistemático. ¿Sí? Entonces, acá es como un mini resumen, esto está en el video, ¿sí? Compré el resumen de los materiales. Necesito los 15 elementos, esto es como un ID, un identificador de los elementos de mi muestra de tamaño 15. Número de cuenta, acá es donde hago el sorteo de qué, de todos los elementos, no, solo el primero. Si yo tengo una muestra, para una población de tamaño 102, y tengo que seleccionar una muestra de tamaño 15, ¿cuál es el valor de K? O sea, el intervalo de muestreo. 102 dividido 15, que por algún lugar lo haber calculado. ¿Sí? Eso me da acá, siempre voy a tener que redondear. Creo que acá lo puse como cálculo, no, bueno. Cantidades, no, esas son estimaciones de grupo. Si quieren lo podemos poner acá como cálculo, más 102 dividido 15, me da, control Z, me da 6,8. Puedo redondear para arriba o para abajo. Si redondeo hacia abajo, o en menos, ¿qué va a pasar? Voy a ir recorriendo la población y los últimos elementos de esa población, ese último trámite va a quedar como una parte que no la vamos a estar incluyendo en la muestra. Si le pongo 7 como intervalo de muestra, que podría ser, entonces se lo voy a cambiar acá para que me cambien las fórmulas, lo cambié a 7, redondeado para arriba, acá el último me da error, porque ya más abajo de 102 no encuentra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace en la práctica? Te volves hacia arriba, seguís contando y empezás de nuevo arriba y te toca. ¿Entiendes? Como que das la vuelta y empezás a cortar desde arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, eso queda también a criterio de ustedes o como se les pida el cálculo. Lo voy a volver a dejar en 6. Y fíjense que cómo va cambiando solo acá este 3 que les dejé en rojo. ¿Por qué? Está la formulita, vamos a ver,
acá, ¿ven? Dice, aleatorio entre 1 y está referenciada a la celda G1, que es donde yo tengo acá el intervalo de muestreo. Bien, entonces dijimos que K, el intervalo de muestreo, tiene que ser un valor menor o igual que, perdón, A, el punto de arranque, tiene que ser menor o igual que K. Y es un poco lo que estoy poniendo en esa fórmula. Es un valor entre 1 y el valor que determine como K. Bien, y vean cómo automáticamente quedan seleccionados los elementos siguientes una vez que hago el sorteo de ese punto de arranque A, que ahora se transforma en 1, ¿no? Entonces, ¿qué tengo como fórmula ahí abajo? Ese 7 surge de, fíjense, sumar el valor de arranque más el intervalo de muestreo. Arrastro esa fórmula para abajo y me voy seleccionando los, ¿ven? El inmediato anterior más K, el inmediato anterior más K. Esto es lo que va haciendo esta formulita. Y después, para los que no manejan mucho Excel, lo único que hice acá fue poner esa formulita que es para buscar el dato de ese cliente. Si acá salió sorteado el cliente número 23, por ejemplo, el elemento 4 de la muestra, me dice, bueno, tráeme los datos del cliente 23. Entonces, ese 67, ¿de dónde sale? Aplique esa fórmula, buscar verticalmente en la tabla grande, en donde están los datos crudos, y tráeme el atraso que tiene el cliente 23. También estoy con una fórmula. ¿Está bien? Se los dejo, se los comparto. Es como más práctico, pero me parece que está piola para trabajar y hacer los ejercicios, porque si no lo tienen que hacer a mano. ¿Está bien? Bien, ¿dudas acá en la MIT, chicos? No, profe. Bueno, ya se los paso entonces este recurso a la carpeta de teóricos, que bien es práctico, pero bueno, a la carpetita de material teórico, ¿sí? Como para que sepan después dónde ubicarlo. Bien, volvamos acá a la presentación, así ya finalizamos. Este material, que creo que sigue en el libro, a ver, vamos a checar, los que han leído ya me lo pueden confirmar. No, ¿le sacaron los síntesis de esto? No, acá está. Procedimientos básicos. Bien, hay como 2 o 3 paginitas donde aparecen las síntesis con las características de cada modelo. Eso está muy piola para que lo revisen y lo tomen como material de estudio. Y con respecto a la última parte de esta unidad, que hace referencia a métodos de muestreo vinculados a la auditoría. Muchos de ustedes aspiran a ser contadores. Como saben, hay una actividad que es propia de, se llama auditoría contable, donde van a retomar todos estos métodos, ¿sí? Que lo que tienen en particular es que el objetivo de esta manera de seleccionar muestras no es hacer inferencias estadísticas. Muchas veces tienen como objetivo detectar anomalías, detectar fraudes o irregularidades, o garantizar que se esté cumpliendo con cierto estándar. Entonces, a veces no es necesario tomar muestras tan grandes y suelen ser más eficientes que aplicar los otros métodos, porque ese es el objetivo, así, no hacer inferencias a nivel poblacional, sino que aparezcan indicios sobre estas situaciones que tienen que ver con propias de la auditoría. Bien, una aclaración, también en auditoría contable van a aplicar los otros métodos de muestreo, depende del objetivo, claramente. Pero hay situaciones puntuales en donde estos métodos suelen ser más prácticos, más eficientes. Ahí tienen algunas características que tienen que ver con el diseño de muestras que son aplicadas a la auditoría, pero como para mencionarlos tenemos el muestreo de parar y seguir, bien, el muestreo por descubrimiento y el muestreo por aceptación. De estos 3 modelos, en esta materia, vamos a considerar solo lo conceptual, ¿sí? No sé si han quedado actividades, pero no les voy a tomar práctico en el parcial de estos 3 modelos. Y que se sepan, de nuevo, las características de cada uno, cuando se aplican, tienen este material, hay material también en videos, si tienen alguna duda, nos consultan, pero
Estudienlo conceptualmente, teórico, ¿bien? Y luego, los tipos de muestreo no probabilísticos, ¿se acuerdan cuando arrancamos en la primera diapositiva mencionamos los métodos no probabilísticos? Los más comunes son por cuotas, que es cuando quiero hacer una selección teniendo cierta cantidad de una cuota se llama, por ejemplo, en una población donde las mujeres tienen mayor representación que los varones a nivel poblacional. Entonces, en la muestra quiero reflejar eso, entonces voy a tener cierto porcentaje de mujeres con cierto porcentaje de varones, ¿sí? Cumplir cuotas, se refiere a eso. Muestreo intencional es cuando se observan individuos según el criterio de algún experto, es decir, problemas sociales, porque tienen que ver con cuestiones de salud, en psicología, también en marketing se usa mucho esto de muestreo intencional, donde no hay nada de aleatorio, es yo quiero entrevistar a mujeres de 35 a 40 años que consuman agua mineral y hacemos el focus group. Estoy contándoles que participé. Era reintencional. Y me llamaron y me pidieron, creo por el perfil que yo, ¿se entiende? O sea, hay una intención de seleccionar ciertos individuos por alguna característica, por algunas características que esos individuos tengan y tienen que ver con el estudio que voy a realizar. Por supuesto que con este tipo de muestras no puedo aplicar ninguno de los métodos de inferencia que estamos viendo en esta materia, ¿no? Y por último, el causal, que es cuando se seleccionan individuos y se recolectan datos hasta una cierta cantidad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, clientes que salen de una estación de servicio para ver nuestro nivel de satisfacción. Bueno, haceme 100 encuestas, vas entrevistando a los que salen y te quieran responder, listo. O sea, hasta esa cantidad y se acabó la muestra. O sea, vean cómo no hay nada de aleatorio. De nuevo, ¿no sirven estos métodos de muestreo? No, para nada. Tienen otros objetivos, que no es el de la inferencia y que por lo tanto no están tan vinculados con nuestra materia.